Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogaba que bajara a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. El versículo 47 del capítulo 4 de San Juan. Dentro de nuestro contexto bíblico de la narración, este relato continúa desarrollando el segundo signo. Segundo signo de Jesús. El primero fue en Caná de Galilea, capítulo 2 del 1 al 11. Jesús en el Evangelio de Juan, mostrando el camino interior hacia la fe. El funcionario que había oído hablar de Jesús se mueve desde Cafarnaún hacia Caná. ¿Pero por qué? Porque estaba impulsado primero por la desesperación que él sufría de un papá, donde el verbo griego akouo, oír, quiere decir akouo, implica recepción interior del mensaje. Recepción interior del mensaje. Ahora, esto no es simplemente una percepción, ¿verdad?, que él está viendo, en el sentido de escuchar, mirar, ver, sino que es un erotao, va a decir, ver, justamente desde el entender, saber, es un auscultar casi. Entonces viene el erotao, que es rogar. Ayurende expresa petición insistente dirigida a alguien reconocido como autoridad. Por favor, ayurende, erotao, ayurende, endumina la etande. Y por lo tanto el término huios, hijo, subraya ese vínculo afectivo que da intensidad al relato. Y entonces el evangelista revela una pedagogía espiritual de fe. Una teología espiritual de fe. Porque subraya este vínculo afectivo que da intensidad a este relato. Entonces él se pone verdaderamente, pero como dice el Evangelio de Lucas también, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces le ruega el erotao, como decíamos. Erotao significa esta fuerza espiritual de la fe. Y puede comenzar tranquilamente por necesidades humanas, cuando el dolor se convierte en puerta de encuentro con Dios. El dolor
el dolor se convierte en una puerta de entrada para con Dios. ¿De dónde me viene esta enfermedad? Ustedes saben que nuestra vida, sobre todo cuando estamos enfermos o parece que te estás por morir, ya es bebé ya. Entonces parece que en un flash, queridos amigos, pasa toda nuestra vida y nuestra existencia. Yo una vez empecé a internar, a 10 días, y ustedes saben que en un momento me pasaba así por la cabeza, pero rapidísimo, como un flash. Y yo decía, a la cuenta, ¿qué te veo que lo que yo hice? Yo no hice nada todavía, decía yo. Antes digo ya de ya será nada. ¿Qué te veo? Pero así en un flash. Y uno se da cuenta realmente que había sido, nuestra vida es un soplo sobre la tierra, un soplo. Ahí cuando estamos en ese lugar nos damos cuenta de cuando lo que comenzamos a tener conciencia, de cuando lo que comenzamos a hacer algo bueno y nuevo, de cuándo. Pues la gran parte de nosotros estamos ahí bajo la tutela de papá, de mamá, que recibieron de título, 24, 25 años, mira, ella por la mano, yo, por ejemplo, recién a los 28 años comencé a ejercer como sacerdote, ministerio sacerdotal, ¿verdad? Pero no es que no hiciste nada durante ese tiempo, pero todavía pues no era esa responsabilidad 100%. Bueno, haré ganar, hoy, ella haré ganar experiencia médica, y en el primer lugar que ya te ponen y te dicen, vos, eso es lo más importante, vos vas a hacerlo ya el fulano está el primer año de ordenación, lo que sea. Entre comillas, añade ya derecho de piso, ya ese, venga tuve, voy yo, ganando experiencia, ana. Ricuarirere, yesape, arirere, mañare, ella. Y ahí te das cuenta que había sido la vida es tan corta, queridos amigos, cortísima. Desde el momento en el cual nosotros nos sentimos que asumimos nuestra responsabilidad. Algunos de tú ya se andan ya asumiendo y no caíla. Ya no responsabilidad en serio porque Jacob ya saingó por lo demás. Ya saingó por el Estado, ya saingó por un padrinito, ya saingó por fulano. Pues ahí va a vender ya pues ya saco un mundo a ver y ya ponen en bebé. Entonces, queridos amigos, es muy importante. Hoy aquí, esto que nos está diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace entender esta responsabilidad que tiene que ser asumida, pero por cada uno de nosotros ante la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 47. Dentro de un contexto histórico, recordemos que en la Galilea del siglo I, los funcionarios vinculados a la administración herodiana representaban la autoridad política bajo la influencia romana. El término era basilikos, decíamos nosotros, basilikos.
que indica miembro del entorno del rey Herodes Antipas, lo que sugiere un personaje acostumbrado al prestigio social. Este que se está acercando aquí no es cualquier jaguar aireí, es alguien que tiene prestigio, nada más y nada menos que en la corte del rey Herodes Antipas, es decir, el hijo de Herodes el Grande. Y así, el que está acostumbrado al prestigio social, aquí aparece la ciudad de Cafarnaún, que era una ciudad estratégica situada en la ruta comercial del lago de Galilea y que iba hacia el norte, hacia Damasco, ¿verdad? Pasaba por ahí. O sea que esta ruta era muy importante, queridos amigos. Cafarnaún era muy importante. Es Pepe oído, entonces, de Yara, Joma, Apoa, yo soy pescador. Y entonces, antes que los que pasaban por ahí, yo a la Pirá, Unía, San Pedro, en fin. Estaba ahí por nada la mañana un poco el aspecto histórico. Y esto entramos dentro de un aspecto histórico. Aparece el verbo katabaino en griego, quiere decir bajar. Y esto refleja una geografía real del camino hacia Caná, hacia el lago. El hecho de que un funcionario busque ayuda en un maestro itinerante revela cómo la fama de Jesús comenzaba a trascender las fronteras religiosas. Quiere decir el bajar, eso también geográficamente, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden que nosotros estamos nada más y nada menos que a 60 metros bajo el nivel del mar. El mar Mediterráneo está a 160 metros de altura y aquí está el lago, 160 metros. Y si te vas hacia el sur, siguiendo el río Jordán, hasta llegar a 400 metros bajo el nivel del mar, a pegar la Mar Muerto, vea. Es una geografía muy interesante, que sí que está dentro de un pozo en realidad, 400 metros bajo el nivel del mar. Y Galilea, o sea, el mar de Galilea está a 160 metros, pero todavía en un pozo bajo el nivel del mar Mediterráneo. Bueno, todo esto es interesante para saber un poco geográficamente. Si vamos a mirar del aspecto cultural antropológico, este pasaje 47 que nosotros estamos estudiando, queridos amigos, cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo, un funcionario real, y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morirse. Y bueno, culturalmente podemos decir cómo la enfermedad de un hijo rompe nuestras propias seguridades sociales. Ave Mario, un profeta itinerante, Jesús, que anda de aquí para allá, un menejo ayú o hasta Perú por el desierto. Menejo Yahumimico, ayú Perú con los apóstoles ahí en el río Jordán, a Sacueo, como a Saimico, ahí la Illaopera, pero Jacuoyo, pues hay un menejo Cambala Illaopera, y bueno, pero todas estas cosas es simplemente para mirar un poco el aspecto antropológico. Pero este que tiene un prestigio social, es nada más y nada menos que un funcionario real. No estamos hablando con que hay que llevar aire ahí, o sea, un bebé tapere, o sea, porque hay Jesús de Nazaret o lo que sea. No, este es alguien que conoce, es culto, entiende, está con el rey Herodes Antipas, y ahora escucha, y cómo, queridos amigos, la enfermedad de un hijo, ¿verdad? La enfermedad de su hijo, Uyus, es lo que le mueve. El nosos quería decir esa enfermedad. Pero hace que llevamos un al papá para ir junto a Jesús de Nazaret. Ya habíamos dicho que el Holí, que es la enfermedad que expresa esa fragilidad humana, también el Ab, que está indicando la responsabilidad protectora. Entonces un papá que viene y que protege verdaderamente a su hijo. Y por lo tanto se acerca, se va, mira, procura, hace lo posible. Ahora, el funcionario real abandona su posición de poder. Oiga, esto yo mandé, pero abandona todo eso, ya no le interesa. Y adopta la postura de súplica. El que tiene el poder normalmente no viene a suplicarte. El que tiene el poder ordena.
El gato ya pone, cualquier cosa diga tú, ya pone, gato de yuca cáncer, porque tiene el poder. Además tiene el placer y tiene la plata. Normalmente, ¿ves? Ocurre las tres tentaciones, ¿verdad? Entonces, aquí, sin embargo, que está ahí nada más y nada menos que con el rey Herodes Antipa, aquí viene a suplicar. Es una verdad universal el dolor humano, queridos amigos, y puede convertirse por eso en el primer paso hacia la apertura espiritual. A través del dolor, a través de nuestra humanidad, estamos comenzando nosotros también a darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Y esto es lo que permite reconocer la necesidad de algo mayor que uno mismo. Usted ve ya esa cosa, ya esa peaja, ya es. Daigo la señora y catupaya, popaina la seis potasien, ¿verdad? Opeamos pocoña de japeñandera, soña de upepe la ñañandu página, porque ahí descubrimos que había sido somos limitados. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con este Evangelio de San Juan. Es el capítulo 4, con el versículo 47. Y dice: cuando oyó que Jesús había venido a Judea, a Galilea, entonces fue a verlo y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Bueno, vea la cofuncionario real, hay algunas palabras, ¿verdad?, claves, queridos amigos. En primer lugar es el rogar. Pero ¿cuál es funcionario real? Oreco paite, oreco poder, oreco placer, oreco plata. Sin embargo, viene a rogar. Erotao. Describe una súplica insistente dirigida a alguien que es alguien reconocido, alguien que te puede dar algo o suplicar. Erotao. No es una simple petición casual, sino una solicitud pertinente, perseverante, pegajoso, ya es ver. O insistiendo, petayo, bebé. Y esto revela también confianza en la autoridad del interlocutor. Confianza. Porque si yo me voy y te pido algo y te ruego, ella, pues mira, quiere decir que vos tenés una confianza total. Upearemos vengo de jodas de rogallo, porque rei cuágina la upea, la anderei cotemeja. Aupeja eu me eta ande hina, derei cua ponala y ponata hande guana. Aupearen la rejo, ay yeruesue. Hare roga hoy, yo vengo y buruco verbo coa. Erotao, viene a pedir con insistencia. Una petición que aquí se revela como esa confianza en esa autoridad a quien se le está pidiendo. Ahora, el funcionario aún no comprende quién es Jesús, pero sin embargo reconoce en él una autoridad capaz de actuar donde el poder humano fracasa.
El poder humano fracasa hasta aquí. Y entonces, ante esa imposibilidad del poder humano, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, tu limitación, Coanga, damos el salto, queridos amigos, hacia el aspecto espiritual. Porque ya llega que nuestra vida es un soplo, ya llega que pasamos por este mundo. Y entonces ahora, queridos amigos, miramos y nos damos cuenta que el poder humano fracasa. Así es que teológicamente muestra cómo la oración puede comenzar en la necesidad y puede transformarse en un camino de fe. La oración, la conversión, puede comenzar en un momento en que tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque te descubriste que sos un jaguar gairí. Y de ahí, queridos amigos, se va a transformar en ese camino de fe. Que en los momentos claves de su vida, y no hace falta que sea solamente una enfermedad física, sino que hay situaciones también de dolor, de angustia, muertes, problemas. Y ahí parece que te diste cuenta y dijiste, ¿qué es lo que yo estoy haciendo y cómo estoy haciendo? Y ahí hay un camino que puede ayudarnos, porque eso es lo que nos va a llevar a transformarnos y transformar todo lo que nosotros vivimos en un camino de fe. Volvemos enseguida, ahora, queridos amigos, con una segunda palabrita, que es el acouo. Volvemos con esta palabra, que es algo que ya habíamos dicho, que es el acouo, y según la tradición bíblica, oír significa recibir interiormente una verdad capaz de provocar movimiento. El escuchar, oír. No es una cosa superficial, sino que pesas en dudas en tu y este es el que va a provocar el movimiento en tu vida. Daí curejota antes de Hendú, ya dejáis añadir, lleva, hoy qué, ave, de pues sabe, vamos a ver otro lado, de pues no. Aquí, queridos amigos, es verdaderamente ese deseo que tenemos nosotros fuertemente impregnado en nosotros, y eso nos lleva a una verdadera conversión, y ese es el oír. El shamá, escuchar, que significa obedecer. Aquí el funcionario escucha la noticia sobre Jesús, o hindú, escuchó, acouo. ¿Y qué pasa? Ahora viene una acción concreta. Se produce la acción concreta que viene a decir que él se va para escuchar esa propuesta de Jesús. Y es esa propuesta de Jesús lo que le va a convertir y lo que le va a tocar. Por eso dice, queridos amigos, que este evangelio, en este capítulo 4:47, enseña que la fe nace muchas veces de un testimonio escuchado antes de convertirse en experiencia personal. Y desde ese lugar, queridos amigos, es que nosotros después nos movemos. Desde ese lugar es que nosotros después hacemos un camino verdadero de conversión. Ese testimonio escuchado antes de convertirse, antes de hacer una experiencia personal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo.
y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el Evangelista, el capítulo 4, versículo 47. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos? En primer lugar, que el sufrimiento puede despertar la fe. Te haya subrayado. Esta no entiende ella, no asume ella, lleva su enfermedad, su dificultad. No, eso no puede ser. Va a ser la pesita de Yara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no queremos asumir nuestra propia dificultad o nuestros propios sufrimientos. Hoy muchas personas se acercan a Dios en momentos de crisis y descubren allí un camino espiritual mucho más profundo. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, aquí el sufrimiento es lo que nos va a despertar la fe, va a despertar este camino, ¿verdad?, de la fe, en primer lugar. Un segundo elemento, queridos amigos, es escuchar, puede cambiar la vida. El escuchar nos puede cambiar la vida. No nos olvidemos de esto. Pero ñajendu anado. Ñande con la ya hoy nandu sei yo. Nandu sei. Uresa ya abuelo yo requerido joga veía. Nandu sei uresa. Bueno. Y así también, queridos amigos, nosotros muchas veces pues yo requería de ella de ya y ya de las cosas. Me enseñan de ya por añade cuahuela ella evesa nando sei wiresa ya nando sei wiresa. Pero sin embargo, recordemos, queridos amigos, que el escuchar, la capacidad de escucha, es lo que va a cambiar nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Porque la naña genduino hoy ha nañañe moíamos en una correlación de conversación. Entonces ya encerramos toda posibilidad de diálogo. Y entonces ahí ya no hay caso, ¿entiendes? Pues una vez algunos quieren dirigir justamente hacia su molino, ahí la gente, ¿verdad? Dirigir el agua hacia su propio molino. Entonces ahí es muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí pues ya hay un egoísmo. Pepe ya me asema, Pepe a peotos a la hora hace y no, peotos. Ahí no ando en deo, imponapo, etc. O sea, no va a ir más allá, sino que ese es el famoso la regla por la regla. Algunas veces ya tengo mi yujú, algunas veces ya chistea o lo que sea, ¿verdad? Ya es zorro gris, de todo eso, ¿verdad? Entonces, ojo, verde, de ya verde, y botado y tal, pero vamos en el fondo y botaina, ya me inicio algo. Y eso pues, queridos amigos, justamente lo que no está bien, porque reír en esta, porque aplicar de no, usted esto y aquello, esto. Usted no usó cinturón, usted no prendió la luz, usted no sé qué cosa, cualquier cosa ayudan. Usted su foquito está rayado, cualquier cosa ayudan. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Porque se acuerdan que justamente Juan habla, y todos los otros evangelistas, sobre todo también, por ejemplo, en la transfiguración, ¿se acuerdan cuando aparece Moisés y Elías? Moisés siempre la regla, la ley, que es esencial y fundamental, pero no hacemos porque eso es lo que va a ordenarnos. Pero luego está Elías es el que interpreta
pero en el sentido de darle humanidad. El sentido de que esa ley, porque si vos, la ley, como dice Pablo, mata, cuando vos solamente te dejas llevar por la ley sin darle esa interpretación y no ves dentro de esa ley que tiene que estar al servicio del hombre y no la ley que debe matar al hombre, entonces, queridos amigos, estamos ahí pataleando contra algo que no tiene sentido, ¿verdad? Porque en lugar de ayudar, lo que está haciendo es aplastar, matarnos. Entonces, por eso es importante la escucha. La escucha es la capacidad del profeta. Un tercer elemento como enseñanza es que el amor por los hijos impulsa búsqueda de salvación. Búsqueda de salvación. El amor por los hijos. La ñande ya jajuañe teteno, yo que fuera. Ya se cata todos los medios, ya puta la icatumía y es por qué. Y porque justamente buscamos esa salvación. Responsabilidad familiar puede convertirse en un camino hacia Dios. Esto es más lindo todavía. ¿Por qué? Y porque nosotros caminamos juntos, nos hacemos familiares y vamos hacia el encuentro, la realización, planificación del hombre. Hay un cuarto elemento que es la humildad que supera el poder. La humildad, porque humildad quiere decir reconocer que sos humus, reconocer que sos Adán, reconocer que sos polvo, reconocer que sos tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Recuérdate que eres humus. Hoy coyetan de ahí, tú y coyetan de ahí. Entonces, humildad viene de ahí, la palabra humus, humildad. Somos humildes, es decir, reconocemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y por lo tanto, eso es lo que te va a ayudar a superar el poder, porque el poder pues, normalmente se pone por encima de los demás. Shela mandá, shela chevalea, shela yapota, evionderita, she, etcétera, etcétera. No, espectacular es esta humanidad que se nos presenta, ¿verdad? Y el Evangelio es muy humanitario. Socialmente, incluso las personas influyentes necesitan reconocer sus límites y pedir ayuda. Necesitan reconocer sus límites y pedir ayuda. Y esa tiene que ser una práctica. Hay un quinto elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que la fe puede comenzar pequeña. No hace falta que ya tengamos la fe, pero lo máximo, como una roca de 1 tonelada. La fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, el Evangelio, si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y las montañas se moverán, etc. Oye, yo veo música, o veo esa caña de lleva. Cómo la fe mueve montañas, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es lo esencial, ¿verdad? Pero eso comienza como con un granito, a ver, y puede ser pequeña. Pero Dios siempre acepta esa fe inicial, basada en nuestra necesidad. Porque aquí es una necesidad antropológica, una necesidad humana. O pego la ñaña que te ven. O pego la ñaña muy lleva peñan de llano, debe allá, ñan de llano, diga tú, no, allá, po. Se puede tener un miguena, pero a niguena vimos a la ñan de yeruro, peñan de llano, ñan de petuo, jamás. O ya po pata, peñan de ya po, no. Aquí el Señor nos va a acompañar, nos va a ayudar y nos dará la fuerza para que nosotros después también, queridos amigos, hagamos algo positivo, ¿verdad? Puede mover montañas. Comienza con lo pequeño. Dios acepta nuestra fe inicial, basada en necesidad, y la conduce hacia una confianza más madura. Comienza con una necesidad, pero no puede terminar ahí. Tiene que apuntar a algo más, a esa fe madura. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.